Salmo 147. Versículo 5. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Aquí habla este texto de dos atributos divinos, del poder y del entendimiento. Vamos a ver el segundo. El entendimiento de Dios es infinito. Hay personas en este mundo que tienen mucho entendimiento, que tienen muchos conocimientos, que tienen mucha inteligencia. Pero esas cosas que tienen estas personas es limitado. El hombre, aunque sepa mucho, la mera verdad es que ignora mucho también. Incluso algunos han llegado a decir que a mayor conocimiento en una persona, mayor ignorancia tiene. O sea, se da cuenta que ignora un montón de cosas. Pero el entendimiento de Dios, el conocimiento de Dios es infinito, dice el salmista. Este entendimiento del que habla nuestro texto también se conoce como omnisciencia. Omnisciencia quiere decir todo conocimiento. Él lo conoce todo. No podemos medir el entendimiento que Dios tiene en base al nuestro, porque está escrito que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Sus pensamientos son mucho más altos que los nuestros. Nosotros somos de ayer y no sabemos nada. No sabemos nada en comparación con Él. Dios conoce el pasado, conoce el presente, conoce el futuro. Dios conoce todos los pecados que han cometido todos los hombres que ha creado a través de la historia. Pecados que estaban olvidados para los hombres, están muy frescos en su memoria. Dios conoce todos nuestros pensamientos. Nada escapa a su atención. Dios sabe lo que va a ocurrir mañana en el mundo. Lo que va a ocurrir con cada persona en el mundo. Pensar en estas cosas nos abruma, nos espanta, nos da miedo. Dios se conoce a sí mismo. Nosotros conocemos un poco de Él. Los teólogos, los que dedican su vida a estudiar las cosas de Dios, pueden conocer mucho acerca de Dios. Pero el único que conoce a Dios como se debe, el único que tiene un conocimiento exhaustivo, absoluto de Dios, es Él mismo. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2:11 que nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Es más, ni los ángeles que están en el cielo conocen a Dios como se debe. Dios tiene que conocerse a sí mismo, porque si no se conociera a sí mismo, no podría gobernar al mundo. ¿Por qué? Porque no conocería ni siquiera su propio poder. Y no podría castigar porque no sabría qué es lo que debe castigar. ¿Me explico? No sabría qué constituye un ataque en contra de él. Entonces sería un ignorante, pues entonces no podría hacer nada. Dios conoce lo que va a ocurrir en el futuro. Dios sabe si mañana o pasado mañana ocurrirá un terremoto en X lugar, un huracán. ¿Por qué sabe lo que va a ocurrir? Porque la providencia está en sus manos. Él controla, ustedes lo saben, lo hemos visto mucho, todo lo que acontece en el mundo. Entonces, sabe que va a ocurrir un terremoto porque Él hará que ocurra un terremoto.
Un terremoto, un huracán, no son obra de la casualidad. Dios sabía que Rusia atacaría a Ucrania. ¿Por qué lo sabía? Porque eso lo decretó Dios. ¿Saben ustedes que en Ucrania hay muchas iglesias verdaderas? No me cabe duda que Dios quiere bendecir esas iglesias a través de esa guerra. Porque en una guerra los hombres buscan a Dios, cosa que no harían de otra manera. Entonces, si van a buscar a Dios cuando hay una guerra, pues Dios quiere eso, que lo busquen y que lo encuentren. Dios sabía que los hermanos de José lo iban a vender a los mercaderes madianitas. Dios sabía que los mercaderes madianitas pasaran por ahí en aquel momento. Aquellos mercaderes madianitas no se dedicaban a comprar esclavos. No, ellos eran mercaderes de otras cosas. Pero Dios hizo que ellos lo compraran. No solamente sabía que iban a pasar, y hizo que pasaran, y hizo que lo compraran. Hizo que lo vendieran sus hermanos. Pero ese no era su plan. Su plan era el de matarlo. Pero Dios sabía que no lo iban a matar. Ya le había dado unos sueños y esos sueños tenían que cumplirse. Sabía que Potifar iba a comprar a José. Sabía que la esposa de Potifar iba a intentar lo que intentó. Todo estaba en la mente de Dios. Es increíble esto. Dios sabe de cosas hipotéticas, cosas que pudieran suceder o no. ¿Sí? Vean un texto que nos habla acerca de esto en 1 Samuel 23. Primera de Samuel 23, versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el ephod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. David estaba huyendo y estaba refugiado en Keila. Dice, o se iba a refugiar en Keila. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Vean, como ven. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Pero no lo entregaron. O sea, Dios sabía que lo iban a entregar, ¿sí? Sí, iba ahí. Pero como no fue, pues no lo entregaron. Vean, esto es muy interesante. Dios sabe lo que nosotros haríamos en determinadas circunstancias. Nosotros no. Nosotros a veces creemos ser fuertes, pero eso es lo que creemos. Nosotros podemos pensar, no, yo no creo que caiga en tentación. Yo no creo que me suceda esto, no creo que me suceda lo otro. Pero la verdad es que somos muy limitados y no sabemos lo que va a ocurrir, ni conocemos, ni estamos al tanto de nuestra debilidad, de nuestra ignorancia, de nuestras limitaciones. Por ejemplo, a algunos de nosotros Dios no nos ha dado mucho dinero. Tal vez queríamos tenerlo, soñamos con hacernos ricos. Pero ¿qué hubiera sucedido si Dios nos hubiera dado mucho dinero? Él sabe que a lo mejor nos hubiéramos vuelto locos con el dinero. Dios nos cortó las alas para que no voláramos demasiado alto, porque si lo hubiéramos hecho, hubiéramos terminado perdiéndonos. Es increíble lo que Dios sabe, las implicaciones de cada decisión que tomamos. Dios le dio a José sueños y esos sueños tenían que cumplirse. Pero vean, cuando ustedes ven la historia de la vida de José, de cómo se lo compraron, lo vendieron, lo llevaron a la casa de Potifar, parecía que no se cumplirían los sueños. José mismo pensaría, ¿qué pasó con los sueños que Dios me dio? Parecía que Dios había cometido un error, pero no es posible.
Los sueños que Dios le dio a José se cumplieron. Como dice Pablo en una parte, los caminos de Dios son inescrutables. Tratamos de escudriñarlos, pero no entendemos. No entendemos ni los nuestros, vamos a entender los de Él. Dios les decía a los profetas lo que iba a ocurrir en el futuro. Cuando Dios les decía a los profetas que algo iba a ocurrir, ¿para qué se los decía? ¿Para que los hombres hicieran algo por evitar lo que iba a ocurrir? No. Las profecías nunca tuvieron esa intención. Las profecías fueron dadas para que cuando ocurriera lo que Dios dijo que iba a ocurrir, supieran que Dios lo hizo. Les conté de un hombre que yo escuché que dijo: Dios me ha revelado que nuestro presidente va a sufrir un atentado mañana. Entonces, vamos a orar porque no sufra el atentado. Entonces ya oraron para que no sufriera el atentado y no lo sufrió. Pero entonces, ¿cómo podemos saber que iba a sufrir el atentado? No, las profecías de Dios no son así. Cuando Dios dice que algo va a ocurrir, es que eso va a ocurrir. Los astrónomos pueden predecir con muchos días de anticipación, de antelación, la aparición de un cometa. Pueden predecir un eclipse, qué día y a qué hora y en qué lugar va a haber un eclipse. Si los astrónomos pueden predecir mediante ciertos cálculos, imagínense Dios, lo que no puede predecir. Eso que hacen los astrónomos es solamente un fiel reflejo del perfecto conocimiento que hay en Dios. Yo sé que existió un hombre que se llamó Benito Juárez, un hombre que nació de cuna humilde y que llegó a ser presidente de México. Mi conocimiento acerca de Benito Juárez se debe a que Benito Juárez existió. Si Benito Juárez no hubiera existido, yo no sabría nada de él, obviamente. Pero vean, el conocimiento que Dios tiene de Benito Juárez es muy diferente al mío. Dios sabía que existiría un hombre que se llamaría Benito Juárez. ¿Por qué? Porque Él le daría la vida a Benito Juárez. ¿Sería posible que no existiera Benito Juárez? ¿Cómo no? Pues Dios lo tenía en su mente. Dios lo usó para muchas cosas buenas en México. O sea, Dios no solo sabía que Benito Juárez nacería, Él hizo que naciera. Pudo no haber nacido. Dice Stephen Charnock: el conocimiento de Dios no surge de las cosas porque éstas existan, sino porque es su voluntad que éstas existan. Es lo que les estoy diciendo. Él sabe lo que va a ocurrir mañana porque no puede ocurrir algo que Él no quiere que ocurra. Entonces, cualquier cosa que ocurra el día de mañana con nosotros y en el mundo es porque Dios quiso que ocurriera. ¿No sabía Cristo que Judas Iscariote lo iba a traicionar? Él lo sabía. Sabía que lo iba a traicionar por dinero, por unas cuantas monedas. Judas hizo lo que estaba escrito. Judas tenía que traicionar a Cristo, no podía ser de otra manera. Pero Dios no es culpable de la traición de Judas. Dios sabía que Hitler mataría millones de judíos. La voluntad de Dios estaba detrás de la voluntad de Adolfo Hitler. ¿Dios fue cómplice de la matanza de Hitler? No. Entraba en los planes de Dios que Hitler matara a los judíos, pero Dios no es cómplice de Hitler ni de los nazis. Supongamos que un grupo de ladrones está planeando el asalto a un banco. Nadie más que los ladrones sabe eso, pero Dios sabe que están planeando el asalto a ese banco. Dios sabe si habrá muertos o heridos en el asalto, ¿o no lo sabe? Ahora, si ese asalto se cumple y Dios no hace nada por impedir el asalto, Él sabía que iba a ocurrir y no hace nada, entonces Dios es cómplice de que haya un asalto. No. Dios sabe lo que vamos a hacer mañana, pero si tomamos una decisión equivocada, Él nos hizo agentes libres. O sea, si tomamos una mala decisión, Dios no nos obliga. Si tomamos una mala decisión,
Nosotros somos responsables y los únicos culpables. Dios no tiene la culpa de nuestros errores. Un hombre se emborracha porque quiere. ¿Le va a echar la culpa a Dios de haberse emborrachado? Eso sería absurdo. Judas Iscariote escuchó cuando Cristo dijo, uno de ustedes me va a traicionar. Él estaba oyendo eso. Estaba ahí, todavía no se iba por los fariseos. Y ya después, cuando se salió y regresó con los fariseos y lo arrestaron y se lo llevaron, Judas Iscariote le iba a echar la culpa a Cristo de eso. Tú dijiste que uno de nosotros te iba a traicionar. Tú sabías que yo te iba a traicionar. ¿Por qué no lo impediste? ¿Con qué cara le iba a decir eso el Señor? Su conciencia le dijo a Judas Iscariote que él era el único culpable y no pudo soportar su culpa y por eso fue y se suicidó. El hecho de que se suicidó, él sabe que su conciencia le decía que él era el único culpable. Solamente un necio le echaría la culpa a Dios de los pecados que este necio comete. Pero ¿cómo es que Dios sabe todas las cosas? ¿Cómo podemos explicar esto? ¿Habrá alguien que lo pueda explicar como se debe? ¿Cómo es que Él sabe todo? Y aquí podemos ver nuestras limitaciones, pero pues vamos a hacer el intento de escarbar a ver qué pescamos, ¿no? Solamente Dios sabe todo lo que Él sabe. ¿Y cómo lo sabe? ¿Y por qué lo sabe? Solamente Él lo sabe. Dios conoce todas las cosas en su propia esencia. Por ejemplo, si un científico quiere investigar la naturaleza de una mosca, pues agarra una mosca, la estudia, la parte en dos, con un microscopio pues checa sus entrañas y ve sus tripas, si es que las moscas tienen tripas, ¿no? Pues el científico aprende mucho de una mosca observándola. Pero vean, hay algo que el científico no puede saber acerca de la mosca. La naturaleza exacta de la mosca no puede saberla. En otras palabras, un científico que no cree que Dios creó a las moscas, pues ya se topó con piedra. Porque las moscas no se inventaron a sí mismas. Dios inventó las moscas. Entonces la naturaleza exacta de las moscas solamente Dios la conoce. El científico pues, la analiza y hace sus apuntes, los hábitos de las moscas y de cuántos colores y de cuántos tamaños, las moscas que hay en México, las que hay en Europa, las que hay en Australia, ellos pueden saber mucho. Pero la naturaleza exacta, la esencia de las moscas, solamente Dios la sabe. Dios sabe todas las cosas por un acto único de intuición. La intuición es algo que tú captas así, sin razonar. ¿Sí? Simplemente al ver una cosa intuyes algo. La intuición no es cuestión de razonamiento. Nosotros, por ejemplo, analizamos a una persona y sacamos nuestras conclusiones, hacemos nuestras deducciones, razonamos acerca de una persona. Dios no necesita eso. Dios conoce las profundidades del corazón de todas las personas. El por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Nosotros podemos fallar acerca de nuestras deducciones, pero Dios nunca. Dios lo sabe todo, acerca de todo, porque Él lo hizo todo. No solamente hizo las moscas, Él hizo todas las cosas. Como les dije hace rato, da miedo pensar en un Dios así. Un científico aprende de otros científicos. Siempre es así. ¿Dios tiene necesidad de aprender de alguien? El otro día tocamos el tema de la eternidad de Dios. Como Dios es eterno, entonces su conocimiento debe ser eterno también, obviamente. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios no tuvo la necesidad de aprender. Él no tuvo la necesidad de ir a una universidad. Un científico pues normalmente salió de la universidad. Vamos a ver algunas cosas que demuestran claramente que Dios lo sabe todo. Si juntáramos a todos los científicos, a todos los catedráticos del mundo,
a todos los intelectuales del mundo, todos juntos, el conocimiento que pudieran abarcar todos ellos no se compararía con el conocimiento que Dios tiene. ¿Por qué? Porque Dios hizo a todos esos científicos, a todos esos intelectuales. En Romanos 16:27, el apóstol Pablo le llama a Dios el único y sabio Dios. Pero hay creyentes que son muy sabios. Pero la sabiduría que los hombres tienen se deriva de la sabiduría de Dios. Y los conocimientos que nosotros tenemos, sobre todo los espirituales, pues los derivamos de Él. Nadie conoce a Dios a menos que Dios abra su entendimiento. Nadie conoce las cosas de Dios a menos que Dios nos ilumine para que las entendamos. Hay personas inconversas que leen y que leen y que leen la Biblia y no la entienden. ¿Cómo van a obedecer lo que no entienden? ¿Cómo se van a asombrar de un Dios que no entienden nada? Dios ve a los ateos como necios y a los creyentes los ve como sabios. Pero todos los creyentes juntos que hay en el mundo, por muy sabios que sean, no son tan sabios como Dios, ni entienden lo que Dios entiende, ni saben lo que Dios sabe. Han existido científicos muy renombrados, muy famosos en el mundo, alabados por todos, que fueron exitosos en muchas cosas, pero que fracasaron en lo más importante, en su vida privada, en su matrimonio. ¿De qué sirve saber tanto y ganar el premio Nobel de Literatura y fracasar en el matrimonio? ¡Wow! Parecían ser sabios, pero con eso pues demostraron que eran unos necios. Pero Dios lo sabe todo, y Él es un triunfador en todo. Han existido hombres que tuvieron muchos conocimientos. Por ejemplo, ustedes saben de Leonardo da Vinci. Ese hombre era pintor y escultor. Yo no sé de nadie más que sea pintor y escultor. O eres un buen escultor o eres un buen pintor, pero nadie es las dos cosas. Son dos cosas muy diferentes. Pero él era un gran músico. Él era músico, era pintor, sabía de filosofía, era inventor, era escultor. No, que es increíble lo que sabía ese Leonardo da Vinci. ¿De dónde sacaron esas cosas? Pues Dios les dio eso. Dios es la fuente de todo conocimiento. Vean el Salmo 94. Salmo 94, versículo 10. El que castiga a las naciones no reprenderá, no sabrá el que enseña al hombre la ciencia. Cualquier hombre científico, la ciencia que tiene es Dios el que se la enseñó. Toda sabiduría, todo conocimiento proviene de Dios. Nos asombramos de la inteligencia, del entendimiento, del conocimiento que tienen muchas personas. Mucho más nos asombramos de Dios que les da esas cosas a los hombres. Todo esto que hemos visto y otras cosas más que no hemos visto nos muestra claramente que Cristo es Dios. Vean, que ya estoy yéndome por otro lado. ¿Qué tiene que ver el hecho de que Cristo es Dios con todo lo que estoy diciendo? Vimos que solamente Dios se conoce a sí mismo. Ahora vean en Mateo capítulo 11. Mateo 11, 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Vean lo que dice aquí. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo. No hay nadie que conozca a Dios como se debe, sino solamente el Hijo. Nosotros conocemos algo acerca del Padre,
Pero el conocimiento que nosotros tenemos acerca del Padre es muy pequeño en comparación con el perfecto conocimiento que del Padre tiene el Hijo. Ahora, si eso quiere decir entonces que si el Padre nos conoce a la perfección, el Hijo nos conoce a la perfección también. Y eso demuestra que Cristo es Dios. Vean otro texto en Colosenses, en el capítulo 2. Está hablando aquí el apóstol acerca de Cristo. Al final del versículo 2, Colosenses 2 dice, y de Cristo en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Vean, los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo. Aquí no está hablando del Padre, no, está hablando del Hijo. Entonces esto demuestra claramente que Cristo es Dios. Entonces tanto el Padre nos conoce como el Hijo. Y dice aquí, escondidos, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Están escondidos estos tesoros a los ojos de los inconversos. ¿Sí? Bien, los inconversos pueden ser muy iluminados, que recuerdan que Gerardo habló de eso el miércoles. Hay personas que han sido muy iluminadas, que entienden muchas cosas de la Biblia, tienen mucha luz, pero que no entienden lo más importante, que no entienden la salvación. Una persona puede entender muchas cosas de la Biblia sin ser salva, es increíble esto. Hay eruditos que han escrito libros de teología así de gruesos y que no llegaron a ser salvos. Vean otro texto en Juan 2. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Bien, aquí donde dice muchos creyeron en su nombre, debiéramos traducirlo, muchos creyeron supuestamente en su nombre. Porque en realidad no creyeron. Dice, viendo las señales que hacía. O sea, veían los milagros y dijeron, no, este ha de ser el Mesías. Dice el 24, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos. Él conocía los corazones de los hombres. Dios sabe si una persona cree en Él o no. Cristo sabe si una persona cree en Él o no. Dice el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, porque Él sabía lo que había en el hombre. Estos versículos demuestran claramente y fuera de duda que Cristo es Dios. Pregúntenle a un testigo de Jehová lo que piensa de estos versículos. Cristo, como ya todos lo sabía, sabía que Pedro lo negaría. Cristo sabía que Judas lo traicionaría. Vean, Pedro no sabía que le iba a negar a Cristo. Judas no sabía que iba a traicionar a Cristo. Pero Cristo sí lo sabía. Una vez me dijo un testigo de Jehová, dice, ni yo sé lo que voy a hacer mañana. Dice, pues menos Dios. Esa es una locura. Ahora, nosotros podemos saber hasta cierto punto lo que vamos a hacer mañana. Por ejemplo, ustedes que trabajan en una empresa, mañana se levantan temprano, ustedes dicen, mañana temprano me voy a ir a trabajar a mi empresa. Pero a lo mejor ni despiertas. Entonces, tú piensas que vas a ir, pero Dios sabe si vas a ir o no. Cristo sabía que la samaritana iba a sacar agua del pozo. Fue a la hora en que sabía que ella iba a ir, era mediodía. Nadie iba a sacar agua a mediodía. Ella iba a esa hora porque en la mañana iban todas las demás, entonces para no ser la comidilla de las otras, ella iba sola a mediodía cuando el calor estaba bien duro. Pues él fue a la hora del calor porque quería encontrar a la samaritana, quería salvarla y quería abrir una iglesia en Samaria. ¡Wow! Cristo sabía que al subirse en aquella barca se iba a levantar una tempestad. Se quedó dormido. Él ya sabía que iba a venir la tempestad. Y aún así se quedó dormido. Sabía que se iba a levantar la tempestad y sabía que la iba a calmar con su palabra. Cristo sabía que Lázaro resucitaría, que moriría y que resucitaría.
Cristo sabía que al entrar sus discípulos en X aldea, iban a encontrar a un pollino atado. Y ese pollino que nadie se había montado en él, ¿cómo lo sabía Cristo? Dios conoce los corazones de todos y Cristo los conoce también. Nosotros, hermanos, hay veces que sabemos que tenemos que hacer algo, pero el hecho de que sepamos que tenemos que hacerlo no garantiza que lo vamos a hacer. Luego llegamos al punto de decir, pero ¿por qué soy así? Si yo sé que tengo que hacer esto, ¿por qué no lo hago? Bueno, a Dios le vamos a explicar o a justificarnos más bien por qué no hacemos lo que no hacemos. Él sabe por qué no hacemos lo que no hacemos y por qué hacemos lo que hacemos. Dios conoce cada aspecto de nuestro carácter, conoce nuestro temperamento, nuestros pensamientos. Él sabe si somos hipócritas, Él sabe si traemos una máscara. Podemos engañarnos a nosotros mismos, pero Él nunca. Está escrito que Dios pagará a cada uno según sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que Él conoce nuestras obras. Conoce todo lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Vean otro texto en Apocalipsis 2. Vean lo que dice Cristo aquí en el 23. Apocalipsis 2:23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Vean, yo soy el único, podría agregarse ahí. Yo soy el único que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Entonces Él tiene que conocer cada una de nuestras obras para poder darnos conforme a ellas. Hay un texto, no lo apunté, que dice que el corazón del rey está en la mano de Jehová. ¿Se acuerdan de ese texto? Está en Proverbios. El corazón del rey está en la mano de Jehová y a todo lo que quiere lo inclina. Vean, este versículo habla de la providencia de Dios. Si un rey establece una ley que perjudique a los creyentes o que los beneficie, Dios está detrás del asunto. Dios guía, inclina el corazón de ese rey para que haga lo que Dios quiere que haga. El rey es independiente. Él toma las decisiones que a él le parecen correctas. Él no cree que esté cumpliendo con la voluntad de Dios, pero es Dios el que está obrando en el rey, aunque él no se da cuenta. Esto habla de la providencia de Dios. Dios sabe cómo hacer que un gobernante nos perjudique o nos beneficie. Les dije de la guerra de Ucrania. Si alguien sale beneficiado en esta guerra de Ucrania, serán los creyentes que viven en Ucrania. No cabe duda. Dios sabe cómo hacer, hermanos, para que los que nos rodean nos beneficien, tomen decisiones que nos beneficien o tomen decisiones que nos perjudiquen. Dios sabe cómo hacer que nuestros patrones nos aumenten el sueldo o que nos quiten el trabajo. Dios sabe, Dios puede hacer que las personas nos amen o nos odien. A Él no le cuesta ningún trabajo. Si el corazón del rey está en la mano de Jehová, pues con más razón la de un súbdito. El corazón de nuestros hijos. ¿Tienen ustedes un hijo rebelde, desobediente? El corazón de ese hijo está en las manos de Dios. Dios quiere enseñarnos algo a través de un hijo rebelde. Dios está detrás de una esposa inconversa, de un marido inconverso, de un hijo, de un yerno, de una nuera, de una suegra. Dios sabe cómo educarnos, Dios sabe cómo enseñarnos humildad, paciencia, mansedumbre, fe, amor. Dios nos enseña estas cosas porque si no nos las enseña, no las aprendemos. Y hay otras cosas que párenle de contar que Él sabe. Por ejemplo, hubo creyentes que fueron a predicar, que fueron de misioneros a África y que murieron devorados por los caníbales. Imagínense, querían ayudar a los africanos y los africanos se los tragaron. El día de la resurrección, ¿cómo van a resucitar esos creyentes? Se los tragaron los caníbales.
Hubo creyentes que en África fueron devorados por leones, por tigres. Hubo creyentes que fueron devorados por los leones del circo romano, por las llamas que fueron quemados. Hubo creyentes que fueron devorados por tiburones, por cocodrilos. ¿En dónde están los átomos de esos creyentes? Pues Dios sabe dónde están y sabe cómo los va a juntar otra vez el día de la resurrección. Él conoce cada átomo de materia que hay en todas partes. Este atributo de la omnisciencia nos enseña muchas cosas. Una de ellas es que nos enseña que la salvación por obras es una mentira. ¿Por qué? Vean, los que creen que se van a salvar por sus obras, no piensen ustedes que son pocos. Son millones y millones de personas en todo el mundo. Personas que tienen una religión, que tratan de portarse bien y que creen que por portarse bien van a ir al cielo. Creen que se van a salvar por sus obras. Nosotros, los que hemos creído en Cristo, leemos la Biblia, oramos, venimos al culto los domingos. ¿Somos buenos porque leemos, porque oramos, porque venimos al culto los domingos? ¿Por eso somos buenos? ¿Por eso somos salvos? No. ¿Una persona va al cielo por leer la Biblia y por orar? No. Muchas veces, hermanos, déjenme confesarles que termino de orar y ya me levanto, ya me voy a acostar. Voy subiendo las escaleras ya para acostarme y voy subiendo las escaleras llorando. ¿Saben por qué? Le digo, perdóname, Señor. Perdona mi oración. Yo no sé si esto que hice fue una oración. Yo no puedo confiar en mi oración. Señor, perdóname. Mi corazón es tan frío. ¿Cómo es posible que mi oración sea tan fría? Le he tenido que pedir perdón a Dios por mis lecturas. ¿Creeré que soy creyente por haber leído? ¿Cuántas veces he leído y como si no hubiera leído nada? Y así me ha pasado a mí, yo creo que a muchos de ustedes también. Los que creen que se salvarán por sus obras, porque leen la Biblia, porque tienen una religión, pobre. No entienden que Dios todo lo sabe. No entienden que Dios ve su corazón. Ellos creen, no, yo ya leí la Biblia, yo ya oré. Pues Dios ha de estar muy satisfecho conmigo, me merezco el cielo, soy bueno. ¡Wow! ¿Cómo nos engaña el corazón? Los que creen que se van a salvar por sus obras no creen ni en la omnisciencia ni en ningún atributo divino. No creen en Dios realmente. Los que creen que se salvarán por sus obras creen que Dios es un ignorante. Ven a Dios pequeñito y ellos se ven como muy grandes. Creen que saben más que Dios. Creen que Dios es un tonto. Hay personas que tienen muchos conocimientos bíblicos y que se jactan de esos conocimientos y que menosprecian a los que son ignorantes. Una persona que se jacta de sus conocimientos y que menosprecia a los ignorantes, esa persona no conoce al Dios verdadero. El conocimiento del Dios verdadero, el que Él nos ha dado un conocimiento espiritual, es algo que debiera humillarnos. ¿De qué podemos presumir? Ese conocimiento que tenemos del Dios verdadero debe hacernos entender que Él es muy grande y que nosotros somos muy pequeños. Delante de Él no somos nada. Y aún si tenemos algún conocimiento, es mucho lo que ignoramos. ¿De qué presumimos? Los inconversos no creen que Dios lo sepa todo. Vean el caso de Adán. Adán pecó y se fue a esconder. Lo vimos en el tema de la conciencia. Pero es posible que una persona se pueda esconder de Dios. Qué necio alguien que cree que puede esconderse de Dios. Les conté de mi amigo Felipe Soto. Felipe Soto, mi amigo de la juventud, él era mujeriego, parrandero y jugador, así como Juan Charrasqueado más o menos. Y hablaba mal de las cosas de Dios y de los cristianos y de la Biblia. Y un día se metió ahí donde yo trabajaba y traía un crucifijo de este tamaño de madera.
Y lo andaba lijando. Ahí junto estaba mi amigo el carpintero, le prestó la lija y andaba lijando el crucifijo. Le digo, oye Felipe, no me digas que te vas a poner ese crucifijo. Le digo, si tú eres bien ateo. Dice, mira Moisés, tú con tus ideas y a mí déjame con las mías. Le digo, mira Felipe, ¿cuáles son tus ideas? Digo, tú no crees en Dios. Le digo, eres bien mujeriego. Te vas a poner ese crucifijo. Te vas a ir a un hotel con una mujer y vas a estar ahí encima de ella con tu crucifijo aquí colgando. Y me dice, no, dice Moisés, me lo paso para atrás. ¿Creen que Dios está ciego? ¿Cómo es posible? Sí, lo traigo aquí, me ve, pero lo pongo en la espalda y ya no me ve. Los inconversos desearían que Dios no supiera de sus pecados. Pero en el mismo Salmo 94 que vimos, allá arribita dice, el que hizo el ojo, ¿no verá? El que hizo el oído, ¿no oirá? ¿Será posible que Él inventó los ojos y Él esté ciego? ¿Él inventó los oídos y que Él esté sordo? Hay personas que van a rezarle a San Judas Tadeo. Esas personas no creen en la omnisciencia de Dios. ¿Creen que los escucha Judas Tadeo? Y no Dios. ¿Por qué le rezan a San Judas Tadeo? Entonces, el omnisciente es Judas Tadeo, es una ofensa. Todos los que le rezan a las imágenes, pobre gente. Nosotros oramos a Dios porque sabemos que Él sabe nuestras necesidades. Él conoce nuestras circunstancias, nuestros problemas. Cuando oramos, no oramos para darle información, no, Él ya sabe todo acerca de nosotros. Entonces, ¿por qué nos pide que oremos? Oramos no para informarle, no. ¿Saben para qué le informamos? Para informarnos a nosotros mismos. Al estar orando, reconocemos que dependemos de Él, que le pedimos ayuda, que Él puede ayudarnos si quiere, pero Él ya sabe nuestra condición. Él no es ningún ignorante, los ignorantes somos nosotros. Los romanistas rezan y rezan. Ellos piensan que si Dios no les quiere dar algo, pues, en base a la insistencia le van a sacar lo que según no les quiere dar. Son ignorantes acerca del Dios verdadero y son ignorantes acerca de sí mismos. Su Dios es un ignorante. Esas personas se esconden en su religión como los fariseos antiguos. Los que se esconden en una religión, se esconden en la religión porque esa religión les hace sentir que son buenos. Una religión que les hace sentir bien. Su corazón les engaña. Creen que pueden engañar al Dios que todo lo ve, al Dios que todo lo sabe. Para que una persona ore como se debe, es necesario que tenga un cierto conocimiento del Dios verdadero. Una persona que no conoce lo que es la soberanía de Dios, el poder de Dios, que no conoce nada de este atributo, ¿cómo le va a orar al Dios verdadero? No pueden. Los cristianos oramos a un Dios que conocemos. No le conocemos mucho, pero le conocemos algo. Y sabemos que Él nos conoce. Y sabemos que nos ama. Los paganos oran a sus dioses que ni oyen, que ni ven, que ni les pueden ayudar, que están sordos y ciegos y mudos. Ni conocen a su Dios, ni su Dios los conoce a ellos. Millones de personas en el mundo, hermanos, se sienten bien porque creen que cumplen con un deber o con su deber al orar. Una persona cumple con su deber al orar. ¿Eso es todo lo que se espera? ¿Que oremos? Y hay otros que menosprecian este atributo divino, la omnisciencia. ¿Saben por qué? Porque se obsesionan por temas bíblicos, por la profecía, se profundizan en el estudio de Ezequiel, de Daniel, de Apocalipsis, quieren que Dios les revele qué significa esto y que las trompetas y que las copas y que quién sabe qué, y se meten y escarban. Y las cosas sencillas las menosprecian. Gente que se obsesiona por la profecía, por la escatología, y las cosas sencillas acerca de la obediencia y de la voluntad de Dios, esas no les importan. Quisieran que Dios les revelara cosas que Dios no quiso revelar, y las cosas que sí reveló las pasan por alto.
Las personas que entienden un poco acerca de lo que la Biblia dice, pero no obedecen, y quieren que Dios les enseñe más, Dios no les enseñará más. Si ustedes no obedecen lo que saben que tienen que obedecer, y se quieren profundizar en la profecía, Dios no les va a revelar nada, Dios no les va a mostrar nada. Es muy bueno que entendamos, que creamos que Dios lo sabe todo por un montón de cosas. Déjenme mencionarles dos, tres. Si Dios lo sabe todo, y hay personas que nos odian, que nos quieren matar, que nos quieren perjudicar, Dios conoce a esas personas. Si a Dios no le conviene que esas personas nos dañen, Dios puede hacer cualquier cosa por evitarlo. Dios sabe quiénes son esas personas y dónde se encuentran. Vean Éxodo, en el capítulo 3. Estaban sufriendo los israelitas en Egipto, los capataces los trataban duramente, y vean lo que dice en el versículo 7. Dijo luego Jehová, le dice Dios a Moisés, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Vean, estaban sufriendo los israelitas, dice, yo lo estoy viendo, yo estoy al tanto. Vean otro texto, en Isaías 37. Isaías 37, 28. ¿Lo tienen? He conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. ¿A quién le está hablando Dios? Le está hablando a Sennacherib. Sennacherib era el rey de los asirios que quería destruir a los judíos. Sí, que mandó al Rabsaces a amenazarlos ahí, que los iba a matar a todos. Dice, he conocido tu condición, tu salida y tu entrada y tu furor contra mí. Pero vean, no dice, y tu furor contra mi pueblo. Dice, tu furor contra mí. O sea, los que se enojan contra los creyentes tienen que entendérselas con Dios. Los que se ponen en contra del cristiano se ponen en contra de Dios. Si un marido es inconverso y maltrata a su mujer que es cristiana, wow, no saben la que se mete. Y viceversa. Si una mujer es inconversa y maltrata a su marido creyente, mucho cuidado, porque Dios toma nota. Hermanos, si estamos metidos en un hoyo, Dios lo sabe. Y debemos aprender a confiar en Él. No solo porque lo sabe, sino porque Él todo lo puede, y porque Él es bueno, y porque es todopoderoso. ¿De qué serviría que fuera bueno y todopoderoso si no conociera nuestras necesidades? No, Él las conoce. Dichoso el hombre que confía en Dios y no en sí mismo. Dios conoce a los suyos de una forma personal e íntima. Si ustedes están en el metro Pantitlán a las 7 de la mañana, Dios lo sabe, Dios los está viendo, ahí rodeados de miles de personas, ahí está mi hijo. Hay millones y millones de estrellas, pues Dios las conoce a todas por su nombre. Hay más estrellas que personas, obviamente, hay más estrellas que creyentes. Pues si conoce a todas las estrellas por su nombre, pues con más razón a los creyentes, se encuentren donde se encuentren. ¿No dijo acaso el Señor, yo conozco mis ovejas? Sabe que son ovejas. Él hizo que fueran ovejas, se las conoce. Entonces, si un cristiano lo odian sus parientes, lo desconoce su misma familia, Cristo lo conoce. Cristo está al tanto. Conoce el Señor a los que son suyos. 2 de Timoteo 2:19. Conoce el Señor a los que son suyos. Hay algunos que creen que le pertenecen a Cristo, pero que no le pertenecen. ¿Quiénes son los que son de Cristo? Pues los que le obedecen. Si tú no obedeces a Cristo, pues no eres de Cristo.
aunque creas que lo eres. Los que son de Cristo le obedecen, los que no, viven como quieren. Dios ve a los lobos que se disfrazan de ovejas, a los lobos que se mezclan con el rebaño. Eso sucedió en la iglesia primitiva y sigue sucediendo hoy. Hermanos, si somos sinceros, Dios lo sabe. Si somos hipócritas, lo sabe también. Vean Job 16. Job 16. Vean lo que dice Job. Dice 16:19. Mas he aquí que en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. ¿De qué está hablando Job? Está hablando, se está defendiendo de las acusaciones de sus amigos. ¿De qué lo acusan? De ser un hipócrita. Si tú fueras un creyente sincero, te estaría yendo bien. Pero si Dios te quitó tus hijos, tus animales, tus riquezas, pues eres un hipócrita. Pero vean cómo se defiende y dice, he aquí, dice que en los cielos está mi testigo y mi testimonio en las alturas. O sea, Dios es testigo de que yo no soy un hipócrita. Es lo que está diciendo Job. ¿Job era un hipócrita? No, no era un hipócrita. Entonces vean, si nosotros somos sinceros, Dios conoce nuestros corazones. Y si los demás piensan que somos un hipócrita, el saber que Dios sabe que somos sinceros, eso nos da paz y tranquilidad. Si los demás nos acusan, nos calumnian, nos meten en chismes, etcétera, podemos soportar cualquier cosa porque Dios sabe, Dios conoce nuestros corazones y sabe quiénes somos. Pero fíjense cómo está diciendo, Dios es testigo de que yo no soy un hipócrita. Vean, un hipócrita pudiera decir eso. Sí, también. Un hipócrita puede decir, bueno, ustedes piensan que soy un hipócrita, pero Dios sabe que no lo soy. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Poner a Dios de testigo de que tú eres un hipócrita. ¡Wow! Vean Segunda de Reyes, capítulo 20. Segunda de Reyes 20. Empezamos en el 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Vean, aquí parece que Dios está profetizando que ya se iba a morir, ¿sí? Pero no se iba a morir. Parece como que está profetizando, ¿no? Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo, esto es lo que Dios quería, que se pusiera a orar y que pidiera lo que pide en el 3. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Vean, hermanos, ¿podríamos nosotros orar así? Señor, tú sabes que yo te amo. Tú sabes que yo te he servido. Tú conoces mi corazón, sabes que soy sincero. Dice el 3, te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad. Esta palabra en verdad puede traducirse como en sinceridad. He andado delante de ti en sinceridad. Y con íntegro corazón, tú sabes que te amo, Señor. Pues sí, no te amo como debería, pero te amo. Y que he hecho las cosas que te agradan. Hermanos, ¿podríamos decirle esto a Dios nosotros? Qué maravilloso es poder orar así. Que aunque los demás nos acusen de ser hipócritas, Dios sabe que no lo somos. Vean, un creyente puede tener algo de hipocresía en su corazón. Pero no es posible que a un cristiano se le catalogue, se le etiquete como un hipócrita. No, si una persona se dice, la gente lo conoce como un hipócrita, pues lo más seguro es que lo es. Hermanos, Dios conoce nuestras oraciones más secretas, nuestros suspiros, nuestras lágrimas, nuestros deseos.
Conoce nuestras debilidades, nuestras necesidades, nuestras inclinaciones. Y como Él sabe todo esto, eso nos consuela. Tal vez nuestros parientes y conocidos no sepan lo que hay en nosotros, pero Dios lo sabe todo. Y eso no nos espanta, eso nos da gusto. Los inconversos se espantan al pensar en un Dios que lo sabe todo. A nosotros eso nos gusta. Imagínense, hermanos, un padre, una madre que tienen 10 hijos y que cada uno de sus hijos está en problemas económicos, legales, de muchas clases. Y los padres pues, quisieran ayudar a sus hijos, pero no pueden ayudarlos a todos al mismo tiempo, pues, tantos hijos que tienen. Pero Dios tiene millones de hijos en todo el mundo. Sabe lo que le pasa a cada uno de ellos, sabe dónde está cada uno de ellos y sabe cómo ayudar a cada uno. ¡Qué tremendo! Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Hubo hijos que fueron abandonados por sus padres, regalados, vendidos, que quedaron huérfanos y que llegaron a ser salvos. Sus padres no los cuidaron, Dios los cuidó. Dios hizo lo que sus padres no hicieron. Hermanos, es un consuelo saber que Dios conoce todas nuestras aflicciones. Le dijo a los de Esmirna: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. Apocalipsis 2:9. Dios conoce nuestras obras, nuestras tribulaciones, nuestra pobreza. Dios sabe por qué permite lo que permite. Dios sabe por qué somos afligidos. Dios no quiere nuestro mal, hermanos. Él quiere nuestro bien. Dios sabe cuándo mandarnos una aflicción y sabe cuándo quitárnosla. Dios le quitó a los hijos a Job y él supo cuándo devolvérselos. Dios, el que le dio la aflicción, Él mismo se la quitó. Dios conoce nuestras dolencias. Él se compadece de sus hijos porque conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. En su misericordia, hermanos, nos muestra nuestro pecado. ¿Para qué nos lo muestra? Pues para que nos arrepintamos. No nos conocemos a nosotros mismos como se debe, pero nos consuela saber que Él sí nos conoce. Dios conoce todos nuestros pecados, incluso los que nosotros no vemos. Hay ocasiones, ustedes saben, que a veces nos juzgamos muy duramente. A veces somos demasiado estrictos con nosotros mismos. Y a veces vamos al otro extremo, a veces nos juzgamos a la ligera, como que menospreciamos el pecado. Pero Dios nos conoce a la perfección. Y Él nos juzga con un justo juicio. Y en Él descansamos, en Él nos apoyamos. Qué bueno que Dios nos juzga no en base a lo que nosotros somos. Dios nos juzga en base a quien es Cristo. Nos ve en Cristo y nos ve como si lo viera Él. ¡Wow! Ese es un consuelo tremendo. Porque si Él nos ama, pues no deberíamos ser tan estrictos en juzgarnos a nosotros mismos. Ese es un bendito consuelo para los que hemos creído en Cristo. Porque los que no creen en Cristo no tienen esto. Si alguno de ustedes no ha acudido a Cristo en arrepentimiento y fe, no tiene ningún consuelo. Debieran llenarse de espanto de saber que Dios conoce todos sus pecados. Esta omnisciencia debiera ponerle los pelos de punta a ustedes. Si ustedes no han creído de todo corazón en Cristo, Dios toma nota de todo lo que ustedes hacen, de todo lo que hicieron, de todo lo que están haciendo. Conoce todas sus palabras, todos sus pensamientos, todas sus actitudes. Ustedes se pueden esconder de su pareja, se pueden esconder de sus hijos, se pueden esconder de los hermanos, de sus padres, pero de Dios no se pueden esconder. Dios es invisible para ustedes, pero ustedes no son invisibles para Dios. Los hipócritas aparentan ante la gente, pero Dios conoce su corazón. Dios conoce a los que le adoran de lengua, pero que su corazón está muy lejos de Él. Pecados que tal vez se te olvidaron a ti, a Él no se le olvidan. Los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová,
y Él considera todas sus veredas. Proverbios 5:21. No se confíen ustedes por el hecho de que fueron bautizados. No se confíen porque leen la Biblia unos minutos por la mañana. No se confíen porque tienen muchos conocimientos bíblicos. Dios ve el corazón. Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16:7. De Dios nadie se burla. Él pagará a cada uno según sus obras. Hermanos, meditemos constantemente acerca de la omnisciencia de Dios. Si lo hacemos, ¿saben qué? Eso nos ayudará a ser librados de tentación. Si ustedes saben que Dios los está viendo, ustedes van a caer en tentación. José no cayó. José era un jovencito. Todo lo tenía en contra. ¿Por qué no cayó en tentación? Porque él estaba consciente de que su Dios lo observaba. David se levantó tarde. Andaba ahí caminando por la terraza y vio a Betsabé que se estaba bañando. Hubiera caído si hubiera meditado en esto. Pues sí, él está viéndola. Yo estoy viendo a esa mujer que se está bañando, pero Dios me está viendo a mí. Pues si Dios me está viendo a mí, pues bajo la cortina y ahí nos vemos. ¿Qué tengo yo que estar viendo a esa mujer que se está bañando? Dios está cerca, hermanos, aunque nosotros no lo veamos. Una tentación puede ser algo tan terrible que podemos estar así a 1 milímetro de caer en la tentación. Pero ¿no ha prometido Dios ayudarnos si le pedimos ayuda? ¿No ha prometido darnos junto con la tentación la salida para que podamos soportar? Si le pedimos ayuda a Dios, hermanos, Él no nos dejará caer. Él nos sostendrá. Dios no solamente ve todo lo que hacemos, Dios ve todos nuestros pensamientos. Si ustedes creen en esto, esto nos ayudará a luchar en contra de nuestros malos pensamientos. Y si sabemos que Él nos ve, creeremos que Él nos oye. Y si Él nos oye, entonces tendremos mucho cuidado de lo que digamos, para no decir palabras que puedan ofender a otros. Y si pensamos que Dios todo lo sabe, eso transformará nuestro servicio. Nos ayudará a ser más diligentes, más esforzados, a servirle mejor, a orar como se debe, porque Dios todo lo sabe. Hermanos, si meditamos en lo que Cristo hizo por nosotros, si estamos conscientes de lo que costó nuestra salvación, ¿cómo podemos ser negligentes? Nunca le pagaremos lo que le debemos. Por último, vean Primera de Crónicas 28. Versículo 9. Vean lo que le dice David a Salomón, que David ya se está muriendo, ya está viejo, y vean lo que le dice a Salomón. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario. Porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Vean, entiende todo intento de los pensamientos. O sea, no solamente entiende nuestros pensamientos, sino sabe cuáles son las intenciones que hay detrás de los pensamientos. Hermanos, pensar en un Dios así tiene que hacernos más humildes, más cautelosos, más prudentes. ¿Acaso, hermanos, nos ha pagado Dios como merecemos? ¿No hemos descuidado la oración? Hemos descuidado el testimonio, hemos callado cuando hemos debido hablar y Él lo ha visto. Y aún así no nos ha desechado. Ha tenido paciencia, ha sido muy bueno con nosotros. Hay veces que nos vemos como muy viles a nuestros propios ojos. Si nos vemos muy viles ante nuestros propios ojos, ¿cómo nos verá Él?
que es tan santo. Hermanos, no bajemos la guardia. No dejemos de orar por nuestros hijos. No dejemos de orar por nuestros seres queridos. No busquemos la gloria de los hombres. No busquemos que los demás nos alaben, que nos feliciten. Él conoce nuestro corazón. Él ve todo lo que hacemos por Él. Si tratamos de evangelizar, si regalamos un folleto, Él lo sabe. Y así como Él nos ve ahora, como nos conoce a la perfección, un día lo vamos a ver a Él nosotros. Ahora lo vemos como muy borrosamente. Pero va a llegar el día en que estaremos frente a Cristo. Y así como Él nos ve a nosotros ahora, así lo vamos a ver nosotros a Él. No podremos creer eso. No daremos crédito a eso. Le conoceremos como Él nos conoce ahora. Y entonces vamos a entender cosas que tal vez nunca entendimos aquí. Tal vez le pidamos explicaciones y nos las dé.